Hola, buenas, ¿qué tal estáis, alumnos de quinto? Somos Carlos y Yakut y estamos aquí porque tenemos muchas ganas de presentaros una entrevista que le hicimos a la doctora. Carmen Martín, Carreras Presas. Muy bien, espero que os guste. Esperamos que os guste, chicos. Disfrutadla tanto como nosotros hemos disfrutado. Nos vemos próximamente en la conferencia. Buenos días, estudiantes. Hoy nos encontramos en la clínica del CUO, el máster de la Universidad Europea de Madrid, junto a la doctora Carmen Martín Carreras Presas. ¿Cómo te encuentras, Carmen? Pues muy bien, ¿y vosotros? Pues excelente. Muchas gracias por asistir aquí a esta entrevista. Un placer. Y cuéntanos un poco, porque queremos conocerte más. Queremos saber cómo ha sido ese recorrido tuyo hasta llegar a la universidad. ¿Lo tenías claro desde que saliste de la carrera? No, es decir, todo empezó, yo soy de La Coruña y yo quería ser médico, porque como muchos odontólogos, pues acabamos estudiando odontología, pero a lo mejor no era esa nuestra primera opción. Y estudié en la Universidad Europea y tuve la suerte de tener profesores que me inspiraron a ser lo que soy hoy en día. Profesores como la doctora María Luisa Soma Carrera o el doctor Antonio López o el doctor Rafa Cisneros, la doctora Carmen Benito, que seguís teniéndola vosotros en la actualidad. Sí. Grandísimos profesores que inspiraron y que encendieron una luz dentro de mí. Y cuando yo me vine a estudiar aquí, a la Universidad Europea, yo era consciente de que mis padres estaban haciendo un esfuerzo económico muy grande para que yo pudiera estudiar odontología. Y, y entonces decidí que tenía que estudiar mucho. Entonces estuve de becaria en 3 departamentos a la vez, en médica, en perio y en restauradora. En ese momento me di cuenta de que la inseguridad la podía solucionar estudiando. Y entonces estudiaba mucho para sentirme segura. Y que ese momento delante del paciente, que os habrá pasado, que te pones nervioso, descubrí que cuanto más sabía, menos nerviosa me ponía. Y ahí me convertí un poco en lo que soy ahora. Es decir, estudié y cuando acabé me fui a la Complutense, hice una especialización en medicina oral y pacientes especiales. Y como yo decidí que ese momento tenía que trabajar para poder pagarme las cosas y tal, aunque ya había decidido que me gustaba también la estética, en ese momento no podía pagarme un máster, entonces me puse a trabajar y fui haciendo estética con cursos que no eran máster poco a poco. Y por eso hoy en día un poco veis esa dualidad entre profesora de medicina bucal y directora del máster de estética. Ujú. Porque en realidad yo lo que me di cuenta era que siendo odontóloga podía ayudar mucho a las personas. Desde la medicina bucal tienes esa parte de empatía y esa parte de ayuda a los demás que es preciosa y que yo pagaría por hacer, o sea, es brutal el diagnóstico de enfermedades a través de saliva, Ujú. todo lo que puedes saber de la boca de una persona cuando estudias la mucosa y lo mal que lo pasan los pacientes cuando tienen algo de médica y peregrinan hasta que alguien les diagnostica, ¿no? Claro. Y por esa parte me di cuenta de que podía ayudar a esos pacientes. Pero por otra parte, también a través de la estética dental me di cuenta de que había personas que tenían problemas que les costaba sonreír porque les daba vergüenza y que a través de la estética podía hacerles sentir mejor. Sí. Así que sí, Muchas veces yo creo que tenemos más urgencias estéticas que sí. urgencias en sí. O sea, cuando me dicen que el odontólogo pues no atiende lo que son urgencias, digo, sí, sí atendemos, pero es que hay personas que, oye, a lo mejor vienen a nuestra consulta con un diente y no se pueden ir sin él. O sea, hay que buscar algún tipo de solución para darles para que se vean bien, porque eso también les afecta mucho psicológicamente. Un montón. Al final sentirte bien te hace relacionarte mejor con los demás, ¿no? Puedes mejorar la autoestima de tus pacientes simplemente haciéndoles un pequeño arreglo estético. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las lesiones orales potencialmente malignas más frecuentes en consulta que podríamos ver? Quizá está un poco infravalorada la cantidad de líquenes que podemos ver. Yo creo que es una falta de diagnóstico porque a veces
las lesiones orales no van a ser tan evidentes como os las poníamos en el examen. En plan, aquí tengo un líquen, ¿sabes? Muchas veces hay pacientes que tienen lesiones muy difusas y que tienes que ver de repente, al cambiar la luz del equipo, ves un reflejo que dices, uy, y ves algo y te pones a estirar la mucosa y ves que ahí hay algo. Hay lesiones que son muy difíciles de diagnosticar y yo creo que la prevalencia del líquen está infraestimada en general en la literatura y que lo que hay es una falta de diagnóstico. Y desde mi punto de vista, el líquen es mucho más frecuente que lo que aparece reflejado en la literatura. ¿Y cómo crees que el virus del papiloma humano está afectando las lesiones orales? Actualmente, ¿qué nos podemos encontrar en consulta? Pues es una pregunta muy interesante y es verdad que en los últimos años ha cambiado el perfil de tipo de paciente que puede tener cáncer. Cuando yo estudié, cuando yo tenía tu edad y yo estudiaba médica, nos decían que el cáncer oral era frecuente en pacientes varones mayores de 50 años, fumadores y bebedores. Bien, hoy en día nos encontramos que el perfil ha cambiado radicalmente y que podemos encontrar pacientes de 30 años que no fuman, no beben, van al gimnasio, se cuidan, pero asociado al virus del papiloma humano, especialmente en relación con prácticas de sexo oral. Carmen, antes hablábamos de la incertidumbre que nosotros teníamos al salir de la carrera. ¿Tú crees que es importante y que nosotros estamos habilitados para poder hacer biopsias? Por supuestísimo. No solo estáis habilitados, sino que debéis hacerlo. Fíjate, Carlos, que vais a acabar quitando cordales de la oreja de un paciente o haciendo unas carillas de estética preciosísimas y luego el hecho de coger una muestrecita y diagnosticarle una lesión al paciente que le podéis salvar la vida, os da respeto. Sí. Y es una cosa súper sencilla de hacer. Pero además os diré que tenéis una responsabilidad para con vuestros pacientes. Tenéis que ser capaces de diagnosticar a esos pacientes y para ello tenéis que realizar unas exploraciones muy bien hechas. Es decir, cuando llegue un paciente a una primera visita y os pida un presupuesto, ese paciente tiene que ser afortunado de haber caído en vuestras manos, porque ese paciente es el padre o la madre de alguien y vosotros os vais a ocupar de que a ese paciente no se os escape ninguna lesión. Que ese paciente, si depende de vosotros, lo que tenga se lo vais a diagnosticar. Y a lo mejor otro que le dé igual, no. Pero ese paciente tenéis que hacer que sea, ¿cómo diría? Que sea un privilegio el que haya caído en vuestras manos. Y ese privilegio es vuestra responsabilidad. No os dais cuenta de lo importante que es y además, a nivel legal, tenéis que saber que el 30% de las reclamaciones que hay a nivel legal en odontología se deben a fallos diagnósticos y a negligencias a la hora de diagnosticar. Por lo tanto, es importante que recordéis esa parte de la medicina bucal, al menos lo que es normal y lo que no, y que siempre sepáis que podéis pedir el comodín del público y que vuestros profesores, los que hemos sido vuestros profes en la universidad, lo somos por vocación y cuando vosotros vayáis seguiremos aquí y estaremos encantados de poder ayudaros en el futuro. Muchas gracias desde ya por la ayuda. La biopsia es algo que, al menos a mí, me causa mucho miedo. ¿Tú qué consejo o tip nos darías para hacer una biopsia? Porque es que algunas veces se peca de hacerlas muy pequeñas. Sí, bueno, en realidad lo que tienes es que pensar para qué haces esa biopsia, lo que quieres es diagnosticar. Para que el patólogo pueda diagnosticar, tiene que tener material suficiente. Mis biopsias no son muy grandes porque yo no soy maxilofacial, yo no soy cirujana ni odontóloga cirujana. Yo soy odontóloga, especialista en medicina bucal y yo lo que tengo que hacer es diagnosticar una lesión, en este caso imaginaros un cáncer, para que lo trate un maxilofacial. Yo no lo voy a tratar. Mi propósito no es tratar y curar a ese paciente del cáncer, es diagnosticarlo, es ser una zahorí
del cáncer, intentar que ese paciente yo le diagnostique lo que sea en un estadio lo más precoz posible, para que otro lo cure y lo trate. Entonces yo tengo que hacer una buena biopsia y mis biopsias son pequeñitas, más o menos de 3-5 milímetros, que no son muy grandes, pero sí que es suficiente y representativa del proceso que yo creo que el paciente tiene. Entonces yo lo que hago es, para seleccionar el lugar de biopsia, miro dónde está la lesión y veo si esa lesión está en el plano de oclusión e intento evitar la línea de oclusión, porque el patólogo ahí puede decir que el paciente se muerde y yo claramente, clínicamente estoy viendo que no se muerde, pero si cojo mal la biopsia, el patólogo va a decir se muerde, así que tengo que irme o más arriba o más abajo. Claro. También huyo de las dificultades anatómicas, es decir, si puedo elegir una zona muy amplia, no me voy a donde hay una vena que se transparenta, que puedo tener un sangrado intraoperatorio, porque como os decía, yo no soy cirujana, yo soy especialista en medicina oral, pero a mí no me gusta la sangre, con lo cual hay que ser muy delicado a la hora de coger y de seleccionar el lugar de la biopsia. Pero de verdad que es un miedo un poco basado en evidencia. Es decir, hacer una buena biopsia es muy sencillo, solo tenéis que recordar que tenéis que coger una muestra representativa del proceso que vais a o que queréis identificar y además huyendo de las complicaciones quirúrgicas debidas a la localización anatómica del problema, ¿no? Y una vez que lo hacéis, que realizáis eso, pues veréis que cuando lo hayáis hecho 2 o 3 veces, la palabra biopsia deja de ser una palabra tan grande y se convierte en un procedimiento como cualquier otro. Claro. Es más psicológicamente lo que crees que implica, ¿no? Porque tú estás pensando más allá en lo que estás diagnosticando. Entonces, creo que le pasa también al paciente. Cuando al paciente le dices, te voy a hacer una biopsia, en ese paciente hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre y lo que le pasa por la cabeza a ese paciente en ese momento es como si le estuvieras hablando en balleno, ¿no? Dice biopsia y esa palabra se convierte en enorme. Entonces yo muchas veces evito la palabra biopsia y al paciente le digo, te voy a tomar una muestrita. Claro. No suena lo mismo. No, al paciente si le dices biopsia directamente piensa en un cáncer y a veces no hacemos biopsias solo por un cáncer, a lo mejor no entendemos por qué hay un tejido alterado y puede ser una reacción alérgica o una enfermedad infecciosa, ¿no? O sea que no solo hacemos biopsias para diagnosticar cáncer, sino para entender por qué hay una alteración en un tejido. En el caso de pacientes con lesiones malignas, ¿existe relación con el consumo de ciertos alimentos? Pues sí, existe mucha evidencia de que hay alimentos que se relacionan con el cáncer no solo oral, sino con el cáncer en general. Por ejemplo, esto que nos gusta a todos de las barbacoas, lo churruscadito de la carne, eso es malísimo, porque tiene nitratos que están relacionados con el cáncer oral. Y en general previene el cáncer una dieta mediterránea, el consumo de aceite de oliva, vegetales, frutas, vitamina C y todo lo más natural posible, lo más crudo posible, lo menos preparado y cocinado posible, se relaciona con lo menos procesado, ¿no? Eso lo habéis oído últimamente. Se relaciona mucho con la prevención del cáncer oral. Si os interesa, hay artículos muy interesantes al respecto. Me acuerdo de uno en la revista Nutrients del doctor Rodríguez Molinero de la Rey Juan Carlos, que además fue premiado como mejor artículo hace un par de años en esa universidad. Y si os interesa os puedo pasar el link porque en realidad proporciona un montón de información sobre hábitos y no solo dietéticos sino nutricionales que pueden prevenir el cáncer, como el consumo del té también,
Ujú. y otros alimentos, ¿no? Querría también añadir una preguntita más. Mm. Respecto al propio café, que muchas personas lo satanizan básicamente. ¿Qué puede decir respecto a la elaboración y cómo se toma el café? Si este puede afectar de manera patológica a las lesiones orales. Bueno, en lo que yo he estudiado sobre el café, primero tengo que decir que yo soy café adicta, o sea, es decir, entonces mi opinión al respecto seguramente esté sesgada. Me gusta mucho el café y el café con sabor a chocolate, ¿no? El café fuerte. El moca. Exacto. Entonces, posiblemente no soy objetiva, ya os lo digo. Pero todas las lesiones que se han relacionado con el café, al final hay poca evidencia que demuestre que el café puede relacionarse con lesiones cancerosas, ¿no? Pero sí el calor del café. Los alimentos calientes, no solo el café, sino el té e incluso el propio tabaco, es el propio calor el que puede relacionarse con los cambios en la mucosa, no tanto el consumo de café. Indudablemente el café sube la tensión, que se puede relacionar con patología gástrica, ¿no? Con úlceras, tal, pero en realidad no hay evidencia que el café se relacione con una mayor incidencia del cáncer. ¿Coincide con lo que tú has estudiado o no? No, esto es como una leyenda urbana. Es en plan que te dice que No, el ahí café sí. hay que tener mucho cuidado con él No. porque mucha gente lo quema, mucha gente no tiene cuidado con él. Y Claro. el propio café quemado Claro, es lo que dicen que puede eso sí, proporcionar a que te claro, cáncer oral. eso sí, pero no el café en sí mismo. O sea, Claro, el café en sí el mismo calor, por lo es que entiendo. el que esté demasiado quemado, al final vuelves otra vez al churruscado de la carne, Exacto, Ya, los nitratos. ¿no? Y la grasa y todo eso. Bien. Y todo. Todo lo que no, lo que Todo no lo que nos mata, gusta está engorda. mal. Pues ahí está. Me gusta mucho encontrarme alumnos de quinto con tanta motivación, tanta actitud y con tantas ganas de comerse el mundo y de tener conocimientos, ¿no? Así que para mí siempre es un placer estar aquí a vuestra disposición. Gracias. Antes de acabar, ¿tú qué les dirías a aquellos estudiantes que todavía están pensando en asistir a tu conferencia? ¿Qué crees que sería lo más importante que se puedan llevar de esta pequeña entrevista? Bueno, yo creo que siempre es interesante el acudir a una conferencia de este tipo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y en el caso de estos alumnos que no tengan claro si por qué tienen que asistir o no, de cualquier persona que sea un poquito mayor que tú y que tenga un poquito más de experiencia que tú, puedes encontrar la motivación que de repente te cambie un poco tu vida, ¿no? No sabes nunca en qué momento se te va a presentar la inspiración para decidir cuál quieres que sea tu camino. Yo el jueves, próximamente, cuando vayamos a grabar, intentaré no solo aportaros todo lo que yo pueda de mi experiencia de medicina bucal, sino ayudaros a tomar las decisiones o a elegir el camino aquellos de vosotros que tengáis dudas de hacia dónde orientar vuestros pasos, ¿no? Y yo creo que puede ser una charla más motivacional sobre el futuro y qué es lo que vais a querer hacer, que no estrictamente de medicina bucal. La medicina bucal estoy segura de que la habéis estudiado con vuestros profesores, con Cristina, con Carlos, con Jaime, con María y conmigo, los alumnos internacionales, pero esta charla va a trascender un poquito más, porque hablaremos un poco del manejo de pacientes, de cómo abordar esas situaciones difíciles que me comentabas, ¿no? De cómo le digo al paciente que le tengo que hacer una biopsia. Eso no viene en los libros y eso en clase, cuando estáis estudiando para aprender y para aprobar, no le prestáis atención. Es ahora cuando os dais cuenta de que estáis ahí y que dentro de 2 meses estáis solos, es cuando de repente le prestáis atención a las cosas que os dan miedo. Entonces yo creo que os puedo dar seguridad para afrontar el futuro con más seguridad en vosotros mismos. Será un placer para mí el cogeros de la mano y acompañaros en lo que yo pueda y resolver vuestras dudas sobre el futuro. Es
Es un momento muy bonito el que estáis viviendo ahora. Esa incertidumbre en realidad está llena de grandeza porque podéis ser lo que queráis de mayores. Solo tenéis que soñarlo, visualizarlo e ir a por ello. Sois capaces de conseguir cualquier cosa que os propongáis, estoy segura. Pero sí que tenéis que hacer un análisis de qué es eso que os va a hacer feliz el resto de vuestra vida. Y ahí estaremos próximamente para poder acompañaros en esa decisión. Muchas gracias, Carmen. Nada, un placer. A vosotros. Bien, bien. A la primera, no hemos tenido que repetir ni una. Hombre.